Bienvenidos al tercer episodio de Ortodónticamente, donde hablaremos de una herramienta que pertenece al campo de la ortodoncia intersectiva y que ha estado un poco olvidada en el tiempo, la cual, utilizada de forma correcta, es capaz de lograr cambios importantes en el desarrollo facial de nuestros pacientes y disminuir de forma significativa la complejidad de un futuro tratamiento de ortodoncia. Mi nombre es Sheila Ciso y junto al doctor Jonathan Hernández Paz y la doctora Angélica Martínez desentrañaremos los misterios más profundos de las extracciones seriadas. Bienvenidos. Bienvenidos todos a Ortodónticamente con este tema que causa controversia en la mente de la doctora Sheila. Angie es la que no quiere hablar de este tema. No, la verdad, le soy muy sincera, la ortodoncia interceptiva no es tu fuerte. No es mi fuerte. Yo estudié en su momento extracciones seriadas. Los niños tampoco son tan mi fuerte, debo confesarlo. Yo sí siento que hubo un antes y un después, o sea, hace 10 años que estudié se sabía algo de extracciones seriadas. Ahorita siento que sí ha evolucionado, ¿no? O sea, ya escucho muchas cosas de cambiar direcciones de crecimiento, perfiles, o sea, etcétera, que en mis tiempos yo no lo estudié de esa manera. Entonces, muy interesante el tema, pero sí quiero ver qué onda. ¿Qué nos dice el doctor Jonathan de las extracciones seriadas? Bueno, yo sí fui formado para hacer las extracciones seriadas. Yo las hago de manera cotidiana, muchísimo. Cotidiana. Para mí, me encanta Sheila porque de una mecánica perdida en el tiempo. Sí. Johnny no está perdida, es de mi día a día. Allá en la Segunda Guerra Mundial. Yo y toda mi generación de millennials Exacto. seguimos haciendo esa extracción seriada. Para mí es uno de los procedimientos que me parece altamente predecible. O sea, la verdad es que... Pero altamente. ¿En serio? Yo también dije, ¿de verdad? ¡Qué padre! Altísimamente predecible. Me parece un procedimiento que es sumamente sencillo cuando uno entiende el crecimiento, el desarrollo de los gérmenes dentales, todo eso, y trabajar en una etapa temprana puede llevar a resultados sumamente predecibles. Qué impresión, digo, porque yo no sé, o sea, escucho casos así, no, sí, quítale el segundo premolar permanente y el primer molar permanente. Yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? No. Entonces, sí. Ilústrenme en esto, por favor. Angie se pone como las mamás. Sí, porque a ver, Sheila, ¿tú te acuerdas como exacto los dos? El de leche y también el de también el otro en el mismo día. Todo. Exacto, porque nosotros, pues, ¿qué nos decían? Cuando el canino viene en muy mala dirección de erupción, cuando hay un apiñamiento muy severo, que ya no te dan los espacios. Mira, yo tengo apiñamientos muy severos, pacientes que sean clase 1, de hecho contigo fue de que contigo Jonathan fue que escuché la parte en pacientes clase 2, cómo podemos cambiar la dirección de crecimiento del paciente con estas técnicas, pero lo que estaba en mi cabeza era pacientes clase 1 con muchísimo apiñamiento, que sí tenían que tener apiñamiento, tomando en consideración los dientes anteroinferiores. Ajá. Ver el espacio que tengan, sobre todo el lateral, que si va a tener o no va a tener espacio el lateral para poder distalar un poco el canino con el espacio primate, es lo que tengo entendido yo, ¿no? Que tenemos un espacio primate, distala los caninos, que a la hora de erupcionar el lateral va a empujar ligeramente ese canino hacia distal, o sea que debe existir el espacio primate. Si no existe, ya estamos hablando de que va a haber una posibilidad de apiñamiento futura, y que bueno, en teoría era para darle espacio a la guía de erucción, ya sea de los caninos y el futuro premolar que iba a quedar en boca. Hasta ahí. Claro, ahora hay que entender que el tener los espacios primates, los espacios fisiológicos, sería lo ideal, pero no todos los pacientes lo tienen. O sea, cada vez vemos más casos en donde hay un colapso de los maxilares. Incluso de repente ya ves pacientes con denticiones primarias con apiñamiento. Sí, que quizás no se veía antes, o sea, pero cada vez estás viendo eso. Coman zanahoria. Puede haber. Sí, quizás puede. O sea, mastiquen. claro, o sea, hay toda una teoría ahí al respecto de la alimentación, de alimentos procesados, que ya no les dan carne, ahora todos son vegetarianos, veganos o cosas así, y a lo mejor no están ni siquiera desarrollando o estimulando el crecimiento de sus maxilares. Pero cuando ya te encuentras con un paciente que tiene un déficit, que no tiene el espacio adecuado,
pues obviamente que tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Claro. Hay diferentes approaches, o sea, cómo puedes abordar a cada uno de esos pacientes. Uno, si ya no tuviste el espacio, tú lo que estás esperando es que erupcionen los 4 primeros incisivos para poder hacer, digamos, tu predicción de espacio. ¿Sí? Okay. Sea que lo hagas con tablas de Moyers, con Tanaka, con Hickson-Lorvader o lo que tú quieras, ¿no? O sea, pero tú determinas el espacio que vas a tener para los demás dientes. La segunda cosa que habría que investigar es si el paciente tiene una discrepancia óseo-dental. Si hay una discrepancia por una falta de desarrollo, ahí tomarás tu decisión si vas a expander el paciente primero o no. Claro, si no... No se extrae hasta que tengas las arcadas bien. O sea, que tú sepas que tu base ósea, en dado caso de que teníamos un colapso transversal, primero corregimos el colapso, primero corregimos esa parte y después es que pensamos en una segunda fase de extracción. Bueno, pero también hay casos, y también está reportado casos en los que haces extracción seriada más aparte una expansión. ¿no? Porque Exacto. hay que entender que la expansión no es una manera para ganar espacio. La expansión que se hace porque tienes una discrepancia esqueletal. Un hueso que está mal desarrollado. ¿Por qué? Porque si no lo tuvieras, si haces una sobreexpansión en la parte de una arcada maxilar en un paciente normal para agarrarle espacio, ¿cómo compensa la mandíbula? Ahora estás creando un síndrome de Brody y estás creando un problema mayor, ¿no? O sea, la intención de la expansión no es para ganar espacio para que te quepan los dientes. O sea, eso hay que tenerlo claro. O sea, que cuando haces una expansión en un paciente que está colapsado, ¿se mejora esa condición? Sí. Pero la indicación de la expansión es cuando el paciente tiene un problema esqueletal. Exacto. Ahora, si no tiene la discrepancia esqueletal, pero sí tiene una discrepancia en proporción de arcada y dientes, tú vas a determinar si vas a hacer algún procedimiento. Ahora, ¿qué es lo que sí para mí es importante? Cuando yo tengo algún problema en la erupción de los caninos, que sé que se van a impactar y que entonces... ¿Qué caninos? Mandíbula. Los del paciente. Sí, no la mascota, no la mascota. Exacto. No, lo que pasa es que, o sea, según lo que yo tenía en mi cabeza es que nos fijamos más en la parte inferior. Aquí tú te estás fijando en un todo. Bueno, eso no lo tenía yo. No, pero en los caninos sí. 4 caninos. Ok. 4 caninos inferiores. Hoy me acabo de aprender algo nuevo. Cállate. 2 superiores, 2 inferiores. Claro, pero yo no sabía que... Pero sí, tú, ¿por qué dices que tomabas en cuenta solamente los inferiores? No, como que entendí. para el espacio sí se basaba mucho en inferior, mandíbula. ¿verdad? Pero, por ejemplo, la la guía de predicción de espacio la sacas tomando los incisivos inferiores. Ajá. Inferiores. Y otra indicación es que tu guía de erupción de los caninos superiores ya se te esté yendo por otro... Ok. Exacto, yo a eso me refería, la tendencia de impactación de los caninos superiores. Y hay estudios y una técnica que utiliza el doctor Erickson y Krull, que lo que ven es el ángulo que tiene ese canino para poder determinar si tiene una propensión a impactarse. Y también tiene segmentos donde tiene diferentes stages, donde tiene del 1 al 4, dependiendo de la angulación y lo cercano que esté sobre una línea trazada sobre el incisivo lateral, ¿no? Que es un artículo muy interesante y que tiene una predicción o una confiabilidad muy alta de cuándo el diente se impacta, dependiendo de en qué zona esté, ¿no? Entonces, si yo veo que el diente ya se va a impactar, que tiene ese problema y todo, allí yo empiezo a considerar mi extracción seriada. ¿Por qué? Porque si tú quitas un diente de manera prematura y todo, sí vas a crear una guía de erupción. O sea, el término de extracción seriada es el que se empezó a como que dejar de largo, porque ese fue un término que puso primero el doctor Helgren. Sí. Después, creo que es Hotz el que cambia y dice, vamos a hablar de una guía de erupción. ¿Por qué? Porque no es una receta de cocina. Y creo que ahí es donde muchas personas de repente no le ven la predecibilidad a hacer un tratamiento como este, porque no tiene que ver con que lo estés quitando y con la edad cronológica del paciente. Tiene todo que ver con el estadio de formación del diente. Sí, puede ser el de Nola o el de Mejirian, perdón. Cualquiera de ellos que tú estés usando. Obviamente también a la par tienes que estar revisando a lo mejor el desarrollo del crecimiento del paciente. Puedes utilizar una carpal, puedes utilizar una de vértebras, puedes, o sea, sí, porque la edad cronológica ahorita ya. Sí. Claro, no podrás utilizar una de Fishman, de Brown o no sé, lo que tú te sientas cómodo entendiendo, pero el punto es que si tú no tienes espacio, vas a necesitar extracciones. Si no las haces en ese momento,
obviamente que vas a tener o una impactación o vas a tener algún problema mayor. Apiñamiento mayor. Ahora, yo estoy hablando de paciente con extracción seriada, que hablábamos de apiñamientos severos. O sea, si vas a tener un paciente que tienes 2 milímetros de apiñamiento, o sea, no, ese paciente yo no lo considero para empezar a hacer una extracción seriada, porque aunque pudiera tener un apiñamiento, digamos, hasta moderado, a lo mejor no sería la intención de empezarlo a tratar. Ahora, si el paciente tiene, aparte de eso, una biprotrusión, tiene falta de espacio, ya está creciendo verticalmente, o sea, está rotando su mandíbula, no tiene competencia labial y todo, yo en ese paciente sí pienso en hacer un procedimiento donde pueda buscar la extracción seriada, obviamente ya habiendo checado que no tenga un problema respiratorio, que tenga algún otro problema de base. Okay. Y al hacer eso, lo que sí está demostrado es que el eje facial o la altura facial inferior mejora cuando tienes un paciente con una extracción en un paciente en crecimiento. Estamos hablando de paciente entre los 8 o 10 años. Sí, ¿no? Sí, estamos con dentición mixta, tiene que estar en crecimiento. Por eso, 8, no, pero me refiero a cómo las extracciones mejoran la relación de ese eje facial y de esa rotación cuando el paciente está en crecimiento. En el paciente que ya creció y le quitaste dientes, lo puedes mejorar en algunos casos y en algunos casos no aumentas porque todas las mecánicas son extrusivas. Pero en el que está creciendo sí te genera un cambio y una anterrotación que te puede dar una mejor proyección por la altura facial inferior. O sea que eso se puede buscar, controlar. Conseguir pasar un paciente de clase 2. Déjame anotar esto porque este es el primer punto que sí me parece importante. Desempolva a las extracciones seriadas de tu archivo y empecemos a considerar. Porque es importante, o sea, realmente es importante. Si ya tú estás viendo que tu niñito está creciendo, clase 2. Claro, o sea, le puedes evitar seguir creciendo de esa así. Forma. Mira, justo tengo un artículo que ahí lo pondremos en el newsletter si a alguien le interesa. Un artículo del doctor Vincenzo Quincy que habla sobre los efectos esqueletales y dentales. Y él habla de cuando tú tienes un eje facial en pacientes que son con extracciones y sin extracciones y mira el cambio que tú tienes. Tú ves la altura facial inferior de un paciente normal de 64 acaba en 68 y un paciente con extracciones de 61 se queda en 63. Es decir, tiene una ligera mejoría. El eje facial en 86 se mantiene en 86. Y en el paciente control de 88 brinca hasta 90. O sea, sí. El paciente con expansión y extracción, que se habla de que la expansión genera un aumento en la dimensión vertical, en este paciente en crecimiento realmente es no tan grande, es pequeña. Mínima. Entonces, sí encuentras algunas ventajas cuando tú estás trabajando de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el paciente puede generar una mejor rotación de la mandíbula y una proyección del mentón. No, eso sí está bien interesante, que ya en un paciente adulto pues ya conseguir eso. Exacto, es complejo y que muchas veces no nos metemos nosotros, así como tú decías, no nos metemos nosotros en un tratamiento en niños muy pequeños porque de repente no nos sentíamos cómodos con la técnica o pensamos en, bueno, deja que termine el recambio y ya ahí vemos en qué quedó, ¿no? Y ahí sobre eso trabajamos porque es un pensamiento muy común. Pero, bueno... Sí, si lo ves desde esta oportunidad, pues claro que... Pero esa es oportunidad y oportunidad de que no se te impacten los caninos. O sea, sí, eso totalmente hacer una ortodoncia completamente diferente. Yo he visto pacientes que me llegan ya más tarde, que los han tratado con expansores por 2-3 años y cuando llegan conmigo les digo, necesitas extracciones. O sea, no tienen alguna otra opción. Entonces... Desde mi punto de vista, no se trata de querer meter los dientes a fuerzas. Creo que eso ya lo dio el tiempo. O sea, hubo un periodo no extraccionista donde después vieron el problema de la recidiva. En el niño también vas a encontrar eso. Y quién sabe qué vaya a pasar porque yo sé que hay mucha tendencia a no extraer dientes. Yo estoy de acuerdo, la idea no es quitarlos por quitarlos, pero cuando te puede mejorar facialmente, cuando te puede mejorar función en algún sentido, o sea, creo que vale la pena. Y cuando tú tienes un niño que tiene una posibilidad de tener caninos impactados, el hacer un seguimiento de extracción seriada es menos probable que vaya a tener ese problema con los caninos. Claro, se corrigen. Con la doctora Shailen hace un par de semanas, una paciente igual caninos impactados y pues ya su lateral y su central están súper comprometidos. O sea, no es solamente que el canino quedó impactado, sino el daño que le estás haciendo a unos dientes que van a estar en boca o que deberían estar en boca toda tu vida. Exacto, que y quizás unos dientes se pudo tan haber estéticos evitado. Que se pudieron haber evitado, correcto.
Claro, y la expansión también les puede llevar a fenestraciones, a varias cosas en los dientes que hay que considerar que va a pasar. Exactamente. Que no tiene espacio. Estamos hablando de apiñamientos arriba de 9, 10 milímetros. O sea, ya hay que considerar si la extracción pudiera ser adecuada. Ahora, hay manera de hacerla. O sea, tampoco es solamente quitar los premolares. No, Claro. o sea, te decía que tiene que ver con diagnóstico- entender el cómo vas a poder generar esa guía de erupción y que el diente se mueva hacia donde tú pretendes que se mueva. Cuando lo empieces a entender, les prometo que es súper predecible ese tratamiento. O sea, tiene más años que cualquier otra técnica que tú quieras estudiada. O sea, eso Sí, es que yo le estoy diciendo a Angie que entre lo que leímos, o sea, hablan de 1743. O sea, Pierre Fauchard que empieza a hacer eso. Sí. bueno, dice que Bonum, que estaba en esa misma línea, También fue está. el que habló por primera vez de empezar a sacar dientes de forma secuenciada para mejorar. Pero estamos hablando de 1743, o sea, no es de ahorita. Exacto. Y que después es lo que nos reíamos Angélica y yo pensando de que sí está por ahí guardado en el tiempo, pero si lo desempolvamos y lo entendemos un poco, pues podemos sacarle muchísimo beneficio, ¿verdad? Hablábamos de un diagnóstico que es sumamente importante y que no se debe tomar tampoco a la ligera, que no es para todos los casos, Sí, ponernos claro. a hacer extracciones. También saber como qué momento, ¿no? Porque a mí otra de las Ahí cosas que me vamos. mueve es como en qué estadio lo vas a quitar para que no tengas después como que preocuparte por mantener ese espacio. Cerramos un poquito el diagnóstico. Sería, tenemos que tener un apiñamiento mayor de 9-10. Sí, Pues o sí, que Tenemos que severo, tener de un 8 severo para para arriba. Debemos de tener una posible crecimiento vertical, erupción del canino superior con posibilidades de impactación. Hablamos de apiñamiento anteroinferior de los incisivos anteros inferiores. Y falta de espacio, porque tú vas a hacer la predicción de qué espacio que tienes para que entren esos dientes y que no tengas ya un problema esqueletal. Tenías el problema esqueletal, lo corregiste y te mejoró la posición del canino, a lo mejor ya no Ya vas a no es necesitar. tan necesario. Pero normalmente es muy evidente el paciente que sabes que no le caben los dientes. O sea, el problema siempre, y creo que en cualquier técnica o filosofía que quieras hacer, va a ser el paciente borderline. Ese es el que realmente es el peligro y que hay que tener pues, más adiestramiento para poder manejar a ese paciente. Pero el paciente que es evidente que no le van a caber los dientes, que ya tiene una protrusión, que no tiene competencia labial, que tiene, o sea, seguramente vas a tener que O sea, quitar que las dientes. personas que tenían por ahí empolvado esta teoría pudiesen empezar con seguridad en un paciente así. Un paciente proinclinado que los dientes no le van a entrar, que ya vemos de que al niño no van a entrar esos dientes, para sentirse un poquito más seguro, ¿no? O sea, si tienes duda, pues no lo hagas porque no vas a tener... Que eventualmente pues vas a terminar Sí, haciendo... pero de repente no te sientes cómodo ni siquiera Claro. para explicarle a los papás que le vas a sacar todos esos dientes al niño y tan temprano, porque tienes que estar muy seguro de cuál es el efecto que vas a tener para tú poder explicarle Ahorita a los que papás dijiste eso, ¿no? todos esos, Todos ya me dije esos. de Mira, mamá. yo creo que Ah, sí. sí, Yo por creo que aquí supuesto. lo primero que tiene que entrar es el convencimiento de uno como ortodoncista. Exacto, o sea, tú tienes tienes que que estar entender seguro qué es de lo qué que es lo que estás va a haciendo. pasar. Y creo que pasa con cualquier técnica. O sea, cuando tú estás bien seguro de técnica, ¿por qué? Porque no es el único tratamiento. O sea, va a haber Claro. gente que lo va a manejar de diferente manera. Todo. O sea, para mí me ha funcionado y obviamente que sé cuáles son los compromisos. Exacto. De entrada, yo sé que estoy quitando un premolar. Que estoy quitando el premolar que es más grande, que quizá vaya a tener alguna diferencia de tamaño. O sea, son cosas que yo sé que puedo tener como compromiso, ¿no? O sea, va a haber filosofías que van a decir, no extraigas el premolar. Es la base de todo. O sea, claro, o sea, Exacto. entonces va a haber muchas diferencias, pero yo siempre he pensado que no tienes una filosofía mágica que pueda resolver todo. Todo. Hay pacientes y cada uno debe ser evaluado y tratado de manera individual. Por eso, en algunos casos, voy a hacer una herramienta que puede dar muy buen resultado. Como les decía, es sumamente predecible una vez que lo sabes hacer. O sea, los dientes se van a mover hacia donde tú decides que se van a mover. O sea, porque es su naturaleza. O sea, tú le quitas la presión y el diente va a moverse Va a hacia allá. buscar el Así espacio es. libre donde Y eso esté. está muy estudiado. Como decían, es una de las técnicas o cosas que se empezó a hacer desde hace muchísimos años. Entonces, si uno empieza a buscar sobre lo que hay escrito sobre eso, o sea, Sí, de bueno. hecho ya no mucha gente sigue escribiendo porque es muy Ya está predecible. escrito. Ujú. Sí, quizás quien escribe es para ir en contra de, ¿no? O sea, Muy predecible. podría ser.
Muy Sí, predecible. Ahora, pasamos a tu pregunta. ¿En qué momento se hace? Porque hablamos de que tiene que ser un niño que está en crecimiento, evidentemente, 8 o 9 años, pero ¿qué edad? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál sería la edad? Es que yo te decía, dental, no es la edad, es la edad el dental, momento, o sea, exacto. ¿Cuál sí. sería? Sí, por eso me detuve a ver cuál sería la terminología o cómo dejar claro este punto, porque 8 años, mi hija va a cumplir 8 años al año que viene y tiene una erucción completamente atípica. Ella ha mudado los 4 incisivos inferiores, pero todavía no ha mudado ningún superior. Entonces, y ya va a cumplir 8 años, que de repente su mejor amiguita ya tiene 4 paletas superiores súper hermosas de incisivos. Mira, Está en una etapa completamente diferente. es que la Entonces, diferencia que tienes desde el punto de vista cronológico es casi 4 años. O sea, tú puedes tener un paciente que tiene 7 años y tienes otro paciente que tiene 11 años y están en el mismo estadio dental. O sea, exacto. Eso, y eso lo puedes ver, esos son estudios en la Universidad de Michigan, el doctor Conrad Maurice tiene eso. Y tú vas a ver esa diferencia que hay. Entonces, tú sabes que sí o sí necesitas tomar por lo menos una radiografía panorámica. ¿Para qué? Para poder saber en qué estadio están los dientes. Y saber que cuando tú quitas un diente, si el permanente todavía no ha formado por lo menos la mitad de la corona, no tiene potencial para erupcionar. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tú quitaste prematuramente y entonces se te cerró el espacio, se formó hueso y el diente después se te queda impactado. Entonces, esas son las cosas que uno... Pero no es de miedo, porque ya cuando lo entiendes, o sea, sabes, tú ves la formación no está hecha, sabes que en ese momento no puedes quitar. Ok, ¿cuál sería? No, ¿Cuál sería el momento? ¿Cuál sería el momento que deberíamos ver en esa radiografía panorámica? O sea, vamos a tener que tomar el curso porque seguramente lo que pasa es que, claro, tienes que entender que todos los dientes están en diferente estadio. Sí. O sea, va a haber unos dientes que ya están en el Pero específicamente en el estadio, canino, que es el primero que se saca. Específicamente del canino. O tenemos que tomar... Pero es que no tomas el canino que estás sacando. Lo que estás tomando es el estadio del permanente, del que va a entrar ahí. Por eso no es el... Ahora, lo que pasa es que depende de lo que quieras hacer con el canino. ¿Quieres que erupcione rápidamente o quieres que se detenga? Porque ahí hay otra cosa. Cuando tú quieres que se detenga su erupción, le dejas el diente deciduo. Se saca primero el porque molar. depende en qué momento llegó contigo. O sea, no es algo que enseñes en un podcast. O sea, seguramente. Sí, o sea, pero la explicación y el concepto de cómo se maneja es sumamente predecible, lo que les decía. O sea, cuando tú entiendes eso, tú lo haces y el diente se va a mover. O sea, es muy, muy difícil que realmente tengas una complicación por hacer un procedimiento de extracción seriada. Salvo ahí donde se te quedó atrapado ese, porque no leíste nada y lo quitaste así nada más, ¿verdad? No, pero por lo menos se puede colocar arcos traspalatinos para ayudarnos a contener el espacio. Yo de repente tengo oportunidad de trabajar con diferentes doctores que han visto pacientes y que de repente hicieron una extracción seriada pensando que iban a hacer extracción seriada, pero lo hicieron de manera prematura y después se cierra el hueso y todo y se queda un diente retenido. Entonces tienes que ahí hacer un procedimiento para poderlo sacar y todo. Y sabes que el problema fue que lo hicieron sin ver una panorámica. Normalmente lo hicieron guiándose por la edad del paciente. No, pero ya sabemos que la edad del paciente no. Por Dios. Okay. O sea, y vendrán cosas peores, dice la Biblia. No, exacto. Sí, porque la idea sería justo esa guía de erupción en donde no necesitaras estarte preocupando por mantener ese espacio porque tú estás jugando con eso, con ese momento, ¿no? O sea, ya lo vas a quitar cuando ya el otro va a poder ocupar ese espacio, ¿cierto? Claro. Ahora, tu parte básica tiene que ser que si quieres que el diente se empiece a mover hacia esa dirección, tienes que tener por lo menos la mitad de la raíz formada, al menos. Idealmente tú lo estás sacando cuando ya tiene 3/4 de la raíz. 3/4 de la raíz formada. Así es. Pero hay casos en los que tú haces enucleaciones, por ejemplo, y ese es otro tema que a la gente le da más miedo todavía, ¿no? De hacer extracciones y ahora le voy a hacer una enucleación, pero hay veces que sí lo haces y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando ya tienes un canino que está ahora sí metido a la mitad del que ya no va a poder incisivo, acomodarse. claro, que si no lo haces, ese diente te va a causar mayor problema. Y algunas veces también tú puedes tomar esa... No es compromiso ni nada, sino decirle al papá, va a pasar esto, lo voy a quitar para que no se te dañe el lateral, porque ya estás sobre él, ya, o sea, lo que dice el estudio es que esto se va a reabsorber. Entonces tú haces una enucleación y le dices, está en una etapa mucho más temprana,
Vamos a moverlo, vamos a quitarle del área de peligro, pero después es posible que voy a necesitar hacer una pequeña ventanita en el hueso para que pueda poder sacarlo. O sea, lo que estás deteniendo que siga lastimando, que siga con esa guía. Ahora, yo te voy a decir, yo no he tenido problema para que un papá me acepte ese tratamiento. Cuando tú le explicas qué es lo que va a pasar, el paciente está seguro de que sabes lo que está haciendo. El problema es que tú hayas hecho una extracción, que lo hayas hecho y de repente no salga y le toma una radiografía y se quedó atorado y todo. Y entonces ahora le dices, ¿sabe qué? Híjole, yo creo que vamos a hacer esto. Y no se lo avisaste al paciente. Exacto. Ahí es donde el paciente empieza a desconfiar de ti y se va a ir a buscar a alguien que sepa lo que está haciendo, ¿no? Por eso, que puede que no sea que estuvo mal hecho, porque seguramente estuvo mal hecho. Seguramente sí, porque no sabías lo que andabas haciendo. Si no se lo avisaste al paciente estuvo mal hecho. O sea, tú puedes decir, no, yo sí sabía que iba a pasar, pero no se lo dijiste. Ahí estuviste mal hecho. O sea, si ya se lo... Por el procedimiento como tal, no. Lo que estuvo mal fue la forma en la que lo manejaste con los padres. Es que es parte de todo. O sea, tú haces un plan de tratamiento y tú les platicas al paciente qué es lo que tiene, cuál es la expectativa y tú sabes lo que va a pasar, entonces se lo dices. Si no se lo dijiste es o tú lo ignoraste o definitivamente... No lo sabías. Sí. No lo sabías. Claro. Exacto, pasó y pasó y ya no sabes qué más para dónde ir. Fíjate que aquí se me hace muy padre como retomar esta importancia de la ortodoncia interceptiva, lo que decíamos al principio del episodio, no es como que, bueno, ya espérate a que termine su recambio y entonces vemos qué se va a hacer. O sea, sí estamos perdiendo oportunidades de... Por ahí está la frase que dice, no es temprano, es a tiempo. Exacto. Claro. O sea, estamos a tiempo para... Sí, yo cuando me llega un paciente chiquitito, o sea, hablo de 8 años, algo así que de repente lo tengo que ver, yo le pido una panorámica. Si yo veo que ni la extracción seriada ni lo que voy a hacer realmente le mejora algo, lo dejo libre. Pero vale la pena ver una radiografía panorámica en esta etapa para que tú puedas ver qué es el panorama de lo que va a pasar. Ahora, si no entiendes todo lo que sucede en el recambio y nada más ves el montón de dientes apontonados, o sea, ahí no vas a poder tomar una decisión porque va a haber un momento en que tú vas a tomar una panorámica en esos niños y vas a ver claro, todos ahí. Sí, o sea, cuentas los numeritos y dices, cuentas nada más y dices así si vienen todos los dientes ya. Claro, ¿no? Entonces sí, a muchos nos enseñaron eso, cuenta los dientes para ver si vienen ya, pero no, es ver la dirección que tienen ellos y saber si hay algo de oportunidad para que tú mejores. Y si no, no se hace nada. O sea, la fase 0, la fase 1 del paciente, o sea, tiene que llevarlos a alguna mejoría, tanto en resultado como en tiempo o en algo, ¿no? O sea, si lo vas a poner a hacer un tratamiento y le vas a empezar a meter aparatos, un expansor, un aparato funcional, lo vas a traer 4 o 5 años con eso y después vas a acabar en la etapa tardía haciéndole extracciones para resolverlo, o sea, eso fue un fracaso en el tratamiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro. ¿Qué otra cosa era la que yo quería tocar acerca de... Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Ya lo tenemos. Un apillamiento muy, muy severo. No abusar de la expansión. No abusen de la expansión, exactamente. No todo sale con expansión, no todos necesitan expansión. Y el que necesita expansión casi siempre, fíjate que necesita una interconsulta con el otorrino. Sí. Eso es lo que yo sí he visto. Sí, totalmente. Trabajo con una muy buena también. Y que el otorrino manda, o sea, es bidireccional. O sea, yo le mando... Bien. Sí, ella es consciente de la parte de los dientes y el efecto que puede tener una expansión sobre la mejoría de ese niño. Entonces creo de que uno tiene que hacer muy buena... mancuerna con ellos. Sí, yo también trabajo con un excelente doctor. Ok, se hace ortodoncia en conjunto con las extracciones seriadas, el 4x2, si se utilizaría o déjalo ser, hazle las extracciones y nada más ve cómo va haciendo su evolución. Depende, si lo necesitas, sí. O sea, lo que tú buscas con el 2x4 o con algún arco utilitario o alguna cosa así es modificar el ángulo de los incisivos en caso de que eso esté mermándote el crecimiento y desarrollo del paciente. Pero son objetivos bien claros. O sea, tú haces un movimiento para cambiar esa angulación en caso de que tuvieras un problema y después dejas al paciente libre. O sea, no es un tratamiento correctivo en ese momento, es un tratamiento para mejorar la condición de su desarrollo solamente. Muy bien. Ya lo hablamos, se debe dejar algún tipo de anclaje en el momento de la extracción seriada o simplemente, como dijo Angie, ya. O sea, tú tienes que tomar en consideración en qué etapa de erupción estás y no es necesario. Idealmente no estás metiendo un anclaje porque lo que tú estás buscando es que los dientes tengan sus corrimientos mesiales, se muevan y todo y que puedas tener una
una cuestión más fisiológica desde el punto de vista de que esos dientes van a encontrar su cauce, digamos, ¿no? Pero si tuvieras alguna maloclusión diferente o con alguna característica especial y todo, y requieres el anclaje, pues se pone, ¿no? O sea, digo que nunca hay absolutos en todo esto, ¿no? Muy bien. Y por último, de las que tenía escrita aquí, la secuencia, ¿hay alguna secuencia específica? Ya mencionamos 2, va a depender de en qué punto se encuentran nuestros caninos permanentes, pero hablamos de que se puede extraer canino, premolar. Volvemos al tema de la receta. No es una receta y no es que ya hablamos de 2, no hemos hablado de ninguna. Hemos hablado de diagnosticar de acuerdo a la formación del diente y a lo que tú pretendes que haga el diente permanente. ¿Quieres que se mueva para un lado? ¿Quieres que se mantenga más? ¿Quieres que se detenga? ¿Qué es lo que va a depender de... Exacto, va a depender 100%. Sí, y a veces hay que combinarla con solamente extracciones estratégicas para que la raíz del diente permanente se mueva del camino del canino, por ejemplo, o a veces haces un stripping o un desgaste en un diente deciduo para que se puedan mover los dientes. O sea, es una planeación de entender hacia dónde quieres que se muevan, ¿no? Me encanta, a mí me gusta. Yo creo que sí, Angie. Sí, ya aquí retomándole el amor a las extracciones seriadas. Voy a ir al curso del Dr. Jonathan para aclarar este tema porque sí siento que necesito leer bastante. No, pues sí, es que fíjate, tenemos que andar muy claros en lo que... Primero andar súper claros en el proceso de erucción de nuestros pacientes para poder tomar una decisión súper segura, arrancándonos el corazón de madre. Exacto. De cuando te digan, vamos a sacarle 6 dientes a tu hijo. Todos van para afuera y poder decirlos con la cara de seriedad que nos los pone Johnny y decir, sí, van todos para afuera, son todos, así que resuene, perfecto. Que resuene. Ahora, si a ustedes les ha gustado este episodio, por favor, nos los pueden escribir. ¿A dónde, Johnny? www.ortodonticamente.com. Escríbanos si ustedes las realizan, si no las realizan, si les parece interesante el tema, si creen de que se debe desempolvar un poco ese 1943 y traerlo al 2023. Exacto, tienen un caso bonito de extracciones seriadas, muéstrenos, claro que sí. O lo dejamos empolvado en una gaveta y nos hacemos los locos de que no existe. Y a que venga a los 14. Muy bien, a los 14, qué mala. Muy bien, producción. Listo.